Ahí estamos grabando. Ahí estamos grabando. Bien. Seguimos con este cuadrito. Dice, yo les estaba explicando y les decía esta visión que se me había presentado en el corazón estudiando esta palabra, es cuando Moisés le pide a Dios que perdone a su pueblo. Recordaba de repente en ese momento cuando todos empezaban a entender lo que era obedecer a un Dios que nos ama, a un Dios que anhela estar en medio de su pueblo. Vamos a pedir que silencien los micrófonos. Sí, Mirta y Jennifer si pueden silenciar. Ahí está, así no escuchamos ahí ruiditos que se nos cruzan. Bien, silenciamos el micrófono. Bien, perfecto. Y recordaba a Jesús, ¿no? Cuando Jesús estaba en la cruz, allí, muriendo para cumplir el propósito de la justificación del pecado del mundo, él vuelve a repetir, no sé, por medio de Jesús, yo veo repetida esta frase, ¿no? Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un poco, me hizo acordar a lo que Moisés le pide a Dios de alguna manera, ¿no? Dios perdonales porque, bueno, no saben lo que hacen, están aprendiendo. Y Moisés confiaba en que el propósito de Dios iba a ser cumplido, ¿no? Que nos iba a costar como pueblo, pero que la presencia de Dios tenía que estar en medio de nosotros. Nosotros no somos nada si no tenemos la presencia de Dios. Es importantísimo que entendamos que desde un principio Dios quiso estar en medio de nosotros, y siempre fue el hombre el que puso como un obstáculo, ¿no? El que no quiso estar ahí. El tabernáculo tenía un velo, y ese velo es el que Jesús quita para que por medio de Jesús podamos llegar a Dios, ¿sí? Fue el ministerio de muerte, ese era el del tabernáculo, porque requería sacrificios de animales y generaba la muerte del pecador ante la presencia de Dios, lo que hablábamos, ¿no? Cualquier persona que estuviera en pecado no podía entrar al tabernáculo porque moría, porque estar en la presencia de Dios era consumidor, o sea, nadie podía estar con pecado en la presencia de Dios. Y el ministerio de Jesús fue el ministerio del Espíritu que da vida, ¿no? Dios dio vida y vida eterna por medio de Jesús cuando murió en esa cruz. Fue ese sacrificio perfecto. El del tabernáculo fue el ministerio de condenación, el pecado estaba condenado a la muerte. Pero por medio de Jesús, el ministerio de la justificación fue la que recibimos, ¿no? La justificación de todos nuestros pecados, de una sola vez y para siempre. Y en el antiguo pacto pereció, y ahí habla un versículo de Romanos 7:6, pereció de alguna manera porque el antiguo pacto dejó de ocurrir. Hoy nosotros no matamos animales para que la sangre del animalito cubra el pecado que cometemos, sino que lo que hizo Jesús en esa cruz, lo hizo de una vez y para siempre, ¿sí? Ese es el nuevo pacto que permanece o sea, permanece para siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero rescatar con esta nueva clase, la primera clase del tabernáculo? Es que tengamos en cuenta que Dios siempre quiso estar con nosotros, que la presencia de Él siempre estuvo, ese anhelo en Él, que su presencia esté en medio de su pueblo. Somos ese pueblo que lo representa. En el tiempo de hoy, Dios anhela que tengamos su presencia porque somos quien representamos a Dios en esta tierra que necesita de cada uno de sus hijos que esté lleno de la presencia de Dios, porque somos nosotros esos agentes de cambio que generan cambios en los ambientes, en los lugares donde nos encontremos. Dios anhela que este pueblo que siga aprendiendo cada día más de Él, comience de alguna manera el paso a paso sea siempre con la presencia de Dios. Que sea nuestro mayor anhelo que Dios esté en medio de nosotros y esté en nosotros por medio del Espíritu Santo. Sabemos que si estamos en pecado, nos apartamos de la presencia de Dios. Pero Dios nos ha dado una gran llave que es el arrepentimiento. Hoy podemos, como decía a veces el video antes, ellos estaban en pecado, pero podían bañarse, limpiarse, entregar la ofrenda y volver a empezar, ¿no? Volver a aprender a estar con menos pecados en sus vidas para estar más íntegros ante la presencia de Dios. Esa integridad Dios también hoy la quiere con nosotros. El anhelo es que en este discipulado podamos comenzar entendiendo que la presencia de Dios es fundamental, que Dios anhela estar en medio de nosotros, en medio de su pueblo, que Dios anhela estar en nosotros, que somos hoy el templo. Hoy la presencia de Dios está en nosotros,
¿sí? Y Dios anhela que este templo se permanezca íntegro para que la presencia de Dios no tenga que salir de él. Necesita que tengamos una vida en santidad, que busquemos todos los días de crecer en ese diseño, a la estatura y en la sabiduría que Dios nos va a dar, ¿sí? Dios desea que lleguemos a ese diseño perfecto que Él diseñó para cada uno de nosotros. Dios es fiel a sus promesas y lo podemos ver ahora, ¿no? Si estamos aprendiendo desde esta clase, es aprender que la presencia de Dios estuvo siempre y quiere estar con nosotros siempre. Depende de nosotros que su presencia esté con nosotros. Así que les invito a que cada día puedan buscar la presencia de Dios en la intimidad, en oración, en entregarle a Dios todo lo que tengan que entregarle para que Dios siga permaneciendo en ustedes y que este templo que son ustedes hoy esté hermoso y esté cada día más embellecido, más íntegro para contener la presencia de Dios en uno y todo lo que esté en nosotros por medio del Espíritu Santo se manifieste al exterior. Amén. Amén. Les bendigo, realmente ha sido un tiempo hermoso. Yo les compartí esos videitos porque me parecen como, son muy prácticos en la manera de poder entender un poco la Biblia, de entender un poco lo que ahora habla en el libro de Éxodo, de Éxodo y Levítico, no, lengua de traba, de Éxodo y Levítico, para que podamos entender un poco lo que ocurría en ese principio, ¿no? En el principio en el que Dios restablece su promesa con Abraham. Amén. Amén. Espero que les sea práctico. Guarden toda la info que les enviamos, porque les va a ir ayudando en cada clase. En la clase que viene van a entender un poco más de todo lo que ocurrió en el tabernáculo y lo que comienza en el nuevo pacto, que es un tiempo precioso que Dios empieza a hacer con cada uno de nosotros, un montón de cambios en nuestro ser, porque empieza a mover en nosotros su conocimiento. El conocimiento de su palabra mueve nuestras emociones, pero sobre todo crece en el espíritu, porque empezamos a enriquecer esta relación con Dios en el aprendizaje de su enseñanza, de su escritura. ¿Amén? Les bendigo. Me gustaría saber si alguien tiene una preguntita para hacer, si alguien tiene alguna inquietud sobre lo que hemos hablado, y después le dejo un lugarcito a los profes, si quieren agregar algo más. Y terminamos con una oración. Pueden levantar la mano, pueden activar su micrófono y pedir la palabra. Cari, ahí están poniendo que Eduardo, que no consiguió la tarea. Chicos, todos pudieron ingresar a ver la tarea, los videos, usar el aula, o por este medio, por WhatsApp. Tienen que avisarnos si no lo pudieron ver, porque la idea es que los jueves ya hayamos visto algo previamente. Ustedes vieron que esto es cortito y es como para hacer profundizar en el tema. Lo mandamos al grupo, lo mandaste, Cari, ¿no? Sí, lo mandé al grupo, todo lo que mandaba en la plataforma lo mandé en el grupo de WhatsApp. Así que todos pudieron acceder a eso, al menos que tengan algún inconveniente con internet o que nos avisen, pero hasta ahora ninguno me había dicho que no había podido recibirla, por eso supuse que ya todos lo habían recibido la tarea, y a los videitos. ¿Hay alguien más que no recibió los videitos o que no pudo verlos? No. No, por ahí, permiso, ¿no? Ahí pregunta Eduardo si había que entregar algo. No, solo había que leer y tomar apuntes y prestar atención en los videos. Solamente eso era. Exacto. Correcto. Hay muchos que me enviaron tareas, pero yo se las corregí y se las voy a reenviar entre hoy y mañana, porque está bueno. Vi trabajos como rededicados, como que tomaron muchos apuntes, todo estuvo muy lindo, me gustó eso,
pero la tarea que yo les había dado no era escrita, sino que la intención era que ustedes pudieran tomarse ese tiempo para ver los videos, si se querían repetirlos, si repetirlos lo podían hacer, y tomar esos apuntes que les sirven a ustedes como estudiantes, como estudiantes que quieren ir creciendo también en el estudio y en el aprendizaje. ¿Sí? Karina. Los videos muy copados. Muy bueno. Luciano, estabas hablando. Hola. Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos viendo con Jorge los videos y le estuve explicando un poco. Bueno, él es... ¿Me lo escucho? Hola, sí. Sí, ahí, Jorge, ahí te escuchamos, Luciano. Sí, estoy con Jorge acá. Quiero saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Jorge, buenas noches. Bueno, yo le estuve explicando un poco porque quizás para él es un poco confuso, ya que es nuevo en el Evangelio. Y personalmente yo me puse a responder las preguntas que eran en la consigna. No me había quedado claro si la tarea era solo leer y ver el video o responder las consignas. De todas formas, que respondí algunas consignas y no sé si las tengo que enviar o directamente las dejo como para mí, como apuntes. Sí, la idea que hablábamos recién es eso, que ustedes lo dejen como apuntes, lo que me la enviaron se las voy a reenviar con una respuesta de parte de la profe, pero me encantó eso, me encantó que pudieran compartir también lo que ustedes apuntaron, a veces eso nos ayuda para poder tener una guía, a veces el profe tiene esa relación con el alumno en la comunicación, así que no tengan nunca temor de comunicarse con el profe Ismael, con la profe Cintia o conmigo para sacarse cualquier inquietud, ¿sí? Genial. Buenísimo. Bueno, gracias. No. Bueno, hermano, te felicito a todos por este tiempo. Ahí les vamos a dar la palabra al pastor Ismael, al profe. Buenas tardes. Sencillamente era de una manera recapitular todo lo que se estuvo hablando, porque nosotros tenemos que entender el diseño de los discipulados, ¿no? La idea que hemos tenido como iglesia de desarrollar esta clase de discipulado no es tanto el sumar contenido e información, que es muy valioso, que es muy importante, sino más allá de eso, el entender que necesitamos comprender que vivimos un nuevo tiempo en Dios. Es decir, el discipulado 1 fue diseñado para las personas que comenzaban a recorrer el caminar con Dios. Permiso, Isma. Que silencie Leica porque se reproduce lo que vos estás hablando. Ah, bien. Ahora sí. La idea del discipulado 1 está diseñado básicamente para las personas que recién han comenzado a transitar con Dios, llevan un corto tiempo de caminar con Dios, ¿no? Entonces, fíjese que en un primer momento, en esta situación que estamos viviendo por la pandemia, no se agregó todo el material que tiene que ver con el post-encuentro, pero la idea del discipulado 1 fue incorporarlo seguido al encuentro que vivimos, ¿no? Yo no sé si todos lo han vivido el encuentro, yo conozco algunas personas que están acá que no lo han vivido todavía, que estaban preparadas para venir al encuentro, pero por la pandemia no lo pudieron hacer. Cosa que les animamos que hagan el encuentro cuando lo podamos hacer, ¿no? Ahora, quizás para aquellos que ya tienen un recorrido en el Señor, hay muchas cosas que van a ser muy obvias, va a ser refrescar conocimiento, pero la idea va a ser también entender de que como la vida misma tiene un origen, tiene un comienzo, ¿no? Y el tabernáculo lo que de alguna manera establecía era, más allá de toda la simbología que hay detrás de cada elemento, que es sumamente rico, lo que de alguna manera estaba estableciendo el tabernáculo era que Dios
le interesaba y le sigue interesando ser parte de su pueblo. Hoy nosotros como iglesia somos parte de su pueblo. El tabernáculo lo que enseñó básicamente era que el hombre por sí solo no podía estar en la presencia de Dios y que tenía que haber un intermediario que permitiera poder acceder a la presencia de Dios. Y ese intermediario era el animal que al ser sacrificado pagaba el costo del pecado, que era la muerte, para que las personas pudieran tener acceso a ser perdonados de los pecados. Ahora, sin embargo, los sacerdotes, y el sacerdote, el sumo sacerdote, el único sacerdote que estaba asignado, era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Había una cortina que impedía que el resto de los sacerdotes o los levitas entraran a la presencia de Dios. Ahora, el mismo sumo sacerdote tenía que matar un animal para que sus pecados sean perdonados y poder estar en la presencia de Dios. Entonces lo que mostraba era de que nadie lo podía hacer. Ahora, en la figura de Jesucristo se cumplen todos los requisitos que la ley había determinado para que la persona pudiera estar no solo siendo perdonada por los pecados, sino también poder estar en la presencia de Dios. Recuerden de que cuando Jesús muere, no solo hay un terremoto en la tierra, sino que a través de ese terremoto el velo que en el templo separaba el lugar santo del lugar santísimo, a ese lugar donde solo entraba el sumo sacerdote, fue roto. Con la señal la señal implicaba de que ya Jesús daba el permiso o de alguna manera abría el camino para que todos pudieran estar en el lugar santísimo. Y esa es la realidad. Hoy todos podemos tener presencia de Dios, hoy todos podemos vivir a Dios, porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Es decir, yo no tengo que hacer nada para estar en la presencia de Dios. A mí el pecado no me aleja de Dios. La maldad no me aleja de Dios. Dios no se aleja de mí, porque hay algo que Jesús nos devuelve, que es la gracia, que después lo vamos a trabajar. Es decir, yo no tengo que hacer méritos para estar delante de Dios. No tengo que buscar la santidad para estar delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando yo lo veo desde ese camino, estoy sumando requisitos religiosos que Jesucristo canceló. Ahora, si yo estoy complicado con el pecado, estoy complicado con la maldad, lo que el Señor nos muestra es que estamos atados y necesitamos lo que nosotros entendemos como liberación, sanidad, restauración, todo un caminar que después en este mismo discipulado lo vamos a estar trabajando nuevamente. Pero en sí, yo quisiera dejar bien en claro que la idea del comenzar es poder decir, Señor, gracias, porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, pagaste por mí el precio de poder estar en la presencia de Dios. Y esa es la idea original de Dios, de Jesús. Jesús nos devuelve a través de su sacrificio, representado en un cordero, la posibilidad de estar con Dios. Y hoy, de alguna manera, todo lo que estamos siendo parte de este discipulado y siendo parte de su iglesia, sea donde estemos, tenemos este acceso directo a la presencia de Dios. No tenemos todo, es decir, todos los requisitos que la ley obligaba, todos los requisitos que se necesitaba para estar en la presencia de Dios, Jesús ya lo cumplió. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que decirle a la culpa, decirle al remordimiento, que no me puede condenar por los errores o por los pecados que pude haber cometido. Porque ya Jesús lo pagó por mí en la cruz, ya estoy perdonado. Y en ese perdón Él derramó su amor. Yo haga lo que haga, viva lo que viva, nunca voy a ser más amado por Dios de lo que ya soy amado. ¿Me explico? Es decir, yo no tengo ningún clase de mérito delante de Dios para que Él me ame más. Ya me ama, ya te ama lo suficiente como para que Él desee continuar viviendo con vos donde vos estás viviendo, en tu realidad. Entonces, de alguna manera, el mensaje del tabernáculo era, Dios está en medio de su pueblo. Y hay un pasaje bíblico que dice que no hay ningún Dios
en la tierra semejante al Todopoderoso que desee estar con su pueblo, y ningún Dios lo hacía de la manera en que Dios lo estaba haciendo. Y ahí demostraba su amor y su permanencia y su fidelidad con su pueblo, y de la misma manera con nosotros. Entonces, de alguna manera el mensaje para esta tarde es reconocer esta realidad. Dios, el Padre, el Abba Padre, está con cada uno de nosotros. No hay ninguna circunstancia en la cual nosotros vivamos en la que Dios no esté presente. Él está presente con nosotros y nosotros estamos con Él. No se aleja de nosotros, ni nosotros nos alejamos de Él. Estamos con Él permanentemente, más allá si lo sentimos o no lo sentimos. ¿Me explico? Entonces, la idea del discipulado es justamente abrirnos camino para vivir aún más la presencia de Dios, que ya la tenemos, que ya está con nosotros. Y esta es la idea, de alguna manera. Si después ustedes quieren entrar a un mayor estudio de los elementos del tabernáculo, está bien, los va a enriquecer, van a cubrir muchas ideas van a aprender. Todo lo hemos hecho en algún momento. Pero lo importante acá, mis hermanos, mis hermanas, es que podamos rescatar esta realidad. Dios está con nosotros. Amén. Jehová, el Todopoderoso, está con nosotros. Está en medio de su pueblo. Y en medio de su pueblo, Él canta con alegría. Él nos ama con amor eterno. Él nos abraza y nos cubre de toda tempestad, de todo dolor, de toda situación que podamos estar viviendo. Siempre está con nosotros. Que a veces nosotros nos cueste verlo, que a veces nosotros nos cueste sentirlo, no deja de estar presente en nuestras vidas. Bien. Y cada uno de nosotros, me imagino, que puede dar testimonio de que Dios está en todas las circunstancias que podemos vivir. Amén. ¿Está bien? Amén, así es. Eso Es un quería agregar. Bien, gracias, profe. Ahí un poco el profe marcó los puntos importantes que hablamos en esta clase, que fue esto, ¿no? Tener en cuenta que la presencia de Dios estuvo y está siempre con nosotros. Él anhela estar con nosotros y nosotros debemos tratar de buscar en intimidad aún más y que Dios se manifieste todo el tiempo su presencia en nosotros. ¿Amén? Amén. Bien, les bendigo a todos. Me gustaría finalizar, nos quedan unos minutitos nada más para finalizar la clase, que podamos tener una oración, ¿sí? Una oración y que nos preparemos para lo que viene. Y un poco, profe, adelantó algunos puntos que vamos a ver más adelante, pero van a ver que todo lo que tratamos de sintetizar en esta clase fue entender la presencia de Dios y su anhelo desde siempre, desde un principio y para siempre de estar en medio de nosotros. Y siempre Dios está ahí con nosotros. Él jamás rompe sus promesas y Él lo que ha prometido lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo con su pueblo y lo seguirá cumpliendo hasta siempre. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración para consagrar este tiempo hermoso que hemos tenido de aprendizaje, de búsqueda y de conocer un poco más de lo que este discipulado nos espera para adelante. ¿Bien? Inclinamos nuestras cabezas y oramos. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos darte gracias. Gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido, Señor, de aprender de tus enseñanzas, de aprender, Señor, de tu amor y anhelo, de estar siempre en medio de tu pueblo. Y así como lo hiciste desde el principio, lo sigues haciendo hoy. Gracias por la vida de Jesús, ese Cordero perfecto que entregó su vida por cada uno de nosotros, para justificarnos del pecado, Señor, para que nada interrumpa estar en tu preciosa presencia y que, Señor, tú nos sigas amando, guiando y cuidando a través de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe en este caminar diario en el discipulado, que sea, Señor, tu preciosa sabiduría que nos dé el discernimiento y el conocimiento, Señor, para ser entendido aún en estos tiempos, para seguir caminando, Señor, llenos de ti, y que sea tu presencia en nosotros la que transforme los lugares en los que nos encontremos. Gracias, Señor, por tu amor precioso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús,
por esa entrega en la cruz que hiciste con amor eterno para cada uno de nosotros, para que todo aquel que te conozca y en ti crea, tenga vida eterna y para siempre, Señor. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida de cada uno de ellos, sus hogares, y que seas tú con ellos, Señor, en este tiempo de crecimiento, en este discipulado, de reafirmar conocimientos y de seguir creciendo en tu precioso diseño. Bendigo la vida de los profesores y que seas, Señor, tú con nosotros para que sea tu palabra hablada y no sea la nuestra, sino que seas tú, Señor, con nosotros para que podamos llevar tus enseñanzas a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te decimos amén. 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 Les bendigo a todos. Gracias por la atención, gracias por la participación. Les amamos y estamos aquí dispuestos para todo lo que necesiten. Amén. Chao, chicos, nos vemos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.